Hola, ¿cómo les va? Soy Drusila Torres Zúñiga y estoy otra vez aquí para platicarles algo que he planeado varios días, pero ya por fin espero que lo pueda conseguir en esta emisión. Bueno, pues quiero platicarles sobre los libros que fueron mis favoritos durante el año 2022. Ahorita ya estamos en 2023, yo estoy grabando este video el 10 de enero de 2023, pero pues es un gran momento para todavía comunicarles, ¿verdad? A ustedes cuáles son esos libros que marcaron mi 2022 y lo llenaron de buenas memorias y de grandes momentos. ¿Y por qué quiero compartirles esto? Pues nada más por el puro placer de compartir, porque no tengo otro objetivo. Y también pues para poder darle más vida a mi canal de YouTube de Blog de Drew. Como ustedes saben, algunos de ustedes sabrán, yo tengo un canal de clases y son clases sobre todo de prepa. Entonces, pues quiero hacer otro tipo de contenido. Este canal tiene otro contenido más literario, más enfocado a la literatura. Y ahora quiero compartirles esta lista de favoritos del 2022, esperando que alguno de estos libros los motive, les den ganas de leerlo o me comenten ustedes qué les pareció, si no les parece un libro bueno o si tienen otra perspectiva, otro punto de vista del que yo les voy a contar. Además porque estoy contenta, porque en años pasados, antes de la pandemia, me costaba mucho trabajo leer varios libros. Ajá. No, algunos no los terminaba, me costaba trabajo agarrarles pues un sentido, no sé, como que caí en un vacío existencial de la lectura. Cuando empezó la pandemia también no me acomodaba, la verdad el primer año de la pandemia fue como que no sabía cómo organizarme para leer, pero a partir del 2021 me fue muy bien en las lecturas, leí muchísimo más, terminé muchos libros y me he sentido mucho más motivada para leer. Pues en este 2022 me pasó algo similar, muy motivada, muy contenta y además porque pues estuve leyendo mucho también para yo de poder concluir un libro que estoy terminando y que espero algún día poder compartir con todas y todos ustedes y que lo puedan leer. Entonces, pues eso queda también como testimonio de que cuando tú deseas escribir, es muy importante que te nutras de la lectura, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre estos libros que les digo. Primero quiero hablarles de las novelas que leí y también quiero decirles que no voy a arranquearlos más que en este tipo de categorías. Voy a hablarles primero de las novelas, luego de los cuentos, luego de los otros géneros literarios que leí y finalmente de los libros de poesía. Y no les voy a decir el ranking, o sea, 10, 9, 8, no nada de eso, sino que se van a quedar así. En tercer lugar van a estar todos los libros que voy a decir. En segundo lugar, los dos primeros lugares, por decirlo así, son dos poemarios. El segundo lugar va a ser el poemario que yo le diga segundo lugar y el primer lugar va a ser el poemario al que yo le diga primer lugar. Pero entonces todos los otros libros que voy a decir a continuación son tercer lugar, para que no se sientan mal, para que vean que se puede ganar, ¿no? En una competencia tan grande que es ponerse en el podium de los libros que son mis favoritos. Bueno, entonces, vamos con las novelas. Estoy contenta porque leí varias escritoras, autoras premio Nobel. También desde hace varios años me enfoco en leer escritoras eh, y escritores también, pero la verdad procuro que sea un 50-50 o incluso un poquito más. Pero este año, por alguna circunstancia, leí varios premios Nobel. Leí el libro, yo creo que ahorita es el más famoso de la autora ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux, que es El acontecimiento. Es un libro muy breve, entonces yo por eso
esa es la primera cosa por la que yo se los recomiendo, porque es súper breve, creo que no tiene más de 90 páginas y con una letrota. Entonces se lee súper rápido, yo creo que en 2 sentadas se lo leen. Y este libro del acontecimiento es una novela autobiográfica, desde el inicio nos indican, donde la autora habla sobre su experiencia del aborto. Se practicó un aborto en la década de los 60 en Francia. Y bueno, pues en esta época era penado el aborto en Francia, como todavía continúa en muchos lugares. En algunos estados de México todavía es ilegal. Afortunadamente el año pasado se logró un gran avance en el tema del aborto y ya está despenalizado en muchos estados, pero pues como todas sabemos, antes no era así, ¿no? Entonces la autora en su juventud tuvo que lidiar con esta experiencia que fue, pues para empezar estaba practicándola de forma clandestina, de forma insegura, sin una red de apoyo. Y yo creo que es un libro muy actual, a pesar de que hemos logrado avances en materia de la legalización o la despenalización del aborto, porque pues las mujeres nos podemos sentir identificadas con esta incomprensión que existe en la sociedad de que las mujeres tenemos una necesidad. Puede ser la de la práctica, de practicar un aborto o otra necesidad, pero que las reglas sociales nos están todo el tiempo criminalizando, juzgando sobre nuestras decisiones de vida y sobre las prácticas que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, creo que este libro es actual, es una narración muy potente, muy franca, es una narración sencilla, es una narración muy íntima y que creo que la mayoría de las mujeres podemos identificarnos con lo que narra, independientemente de que nuestra experiencia en este tema, ¿no? Entonces ese fue el libro de Annie Ernaux. Por supuesto que me gustaría leer otras novelas de Annie Ernaux. Ojalá pueda hacerlo próximamente. Por cierto, sus libros, pues obvio, subieron de precio y están carísimos. Bueno, alguna vez alguno caerá en mis manos. Si no, por ahí andan, busquen pops y PDFs gratis que andan por ahí en el internet. Otra novela muy importante que leí este año, que me marcó grandemente, es El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers, o como se pronuncie. También cabe señalar que pronuncio muy mal el inglés, a veces también pronuncio muy mal el español, entonces perdón. El corazón es un cazador solitario, con una traducción. Ay, ¿quién habrá traducido? Traducción de Rosa María Basols Camarasa y de la editorial Seix Barral, en la edición conmemorativa del 100 aniversario de la vida de Carson McCullers. Esta escritora estadounidense, pues es indispensable para todas las mujeres que somos escritoras. Yo creo que en una lista de escritoras que debemos leer las escritoras, pues necesitamos leer a Carson McCullers. Es una narración igualmente potente, conmovedora, con muchos momentos de ternura entre toda la soledad que hay en esta narración, en esta novela. Esta novela trata de la vida de varias personas en un verano. Estas personas viven en un pueblo del sur de Estados Unidos. Los personajes son realmente, pues, entrañables. Te quedas pensando en ellos, te preocupas por ellos, qué les va a pasar. Cada uno es muy diferente del otro, ¿no? Por ejemplo, está la niña que se llama Mick. Es una niña como de 13, 14 años que está en este periodo que pasa
de la pubertad, de dejar de ser una niña a convertirse en una adolescente, pues ya con los cambios que implican para su vida y bueno, que la sociedad también ya la empieza a tratar de forma diferente. Entonces, esta niña pues es vivaz, apasionada, tierna y muy valiente. Acompañamos a esta niña Mick en sus aventuras durante este verano que pasa aquí en su pueblo. Y ella tiene como una fijación por otro personaje que es una persona muda, que tiene otro amigo que también es mudo y que ellos llegan a vivir ahí. Después uno de ellos lo tienen que internar en una clínica por alguna situación y entonces solo se queda uno de ellos y hace una relación interesante con la niña. La niña se siente como muy curiosa sobre la personalidad del mudo. También está el doctor, el marxista y el cantinero. De todos estos personajes, la autora nos cuenta su interioridad, sus preocupaciones, sus pensamientos. Son almas solitarias, aunque haya un bullicio a su alrededor, aunque haya movimiento, ellos están solos y son almas incomprendidas. Y me gusta porque además son personas también como marginadas, ¿no? Pues una niña en estas épocas en donde está narrada esta novela, más o menos en los años 30, pues una adolescente no era el pináculo de la sociedad. Un mudo, ¿verdad? Un marxista, mucho menos. Voy a leer solo esta línea que es fenomenal. Dice aquí: el resentimiento es la flor más preciosa de la pobreza. Eso es. Y esto me parece que lo dice uno de mis personajes favoritos, que es Jake, que es el marxista. Compañeras escritoras, lo tienen que leer. Yo sé que ya lo tienen anotado, pero por favor apuren la lectura si no la han hecho. Y este libro, por cierto, me lo recomendó otra compañera escritora, que es mi amiga Pamela. Entonces Pamela me lo recomienda a mí, yo se lo recomiendo a ustedes y así vamos pasándonos la voz que tenemos que leer a Carson McCullers. Después tenemos a esta otra novela que también es indispensable para todas las escritoras, pero para todo el mundo en general también, que es Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Este libro es de Editorial Alfaguara, Premio Javier Villaurrutia. Gracias a la divinidad, Elena Garro ya está siendo pues vuelta a leer, traída al presente. Después de que ha habido mucha polémica en torno a ella, dejando eso de lado, creo que es muy importante que leamos sus obras. Son fenomenales, de una maestría impresionante. Esta novela de Los recuerdos del porvenir, pues es una narración sobre el pueblo de Ixtepec y lo que pasa en ese pueblo en el periodo de la Revolución y la Guerra Cristera. Hay muchos personajes muy interesantes como Julia, que es una mujer que llega al pueblo porque como que la raptaron y la tienen metida como en un hotel junto con otras mujeres al servicio al servicio de los soldados. Hay muchos más personajes en los cuales no voy a abundar. Yo creo que ya hay muchas reseñas sobre Los recuerdos del porvenir. Este libro se vuelve uno de mis favoritos porque no sé por qué, me gustan mucho las novelas de la Revolución, no sé por qué, no lo puedo explicar. Bueno, pero esta novela, uno de los temas relevantes son el tiempo sobre todo, ¿no? También vas a encontrar en internet que dicen, no, es que el tiempo en Elena Garro, bueno, pero ¿qué pasa con el tiempo? Lo que pasa es que hay una elongación del tiempo, eso es lo que yo noté. Es un recurso cinematográfico que un segundo lo detiene, como en esa serie donde la chica daba un aplauso y se quedaba todo detenido, así pasa. Se detiene el tiempo y entonces el narrador de la novela, porque es narrador, está contando todo lo que ve en ese segundo que se queda detenido. Y eso es una estrategia que para la época en que se publicó y en la actualidad, leerla resulta fascinante.
porque en el cine ya la tenemos vista, pero leerla, cómo se puede narrar eso con palabras, pues Elena Garro lo logra. Es una novela multitemática porque no solo habla de la revolución, no solo habla de la guerra cristera, habla de la pobreza que dejó la revolución en los pueblos de México y habla del tiempo, ¿no? Sobre todo de por qué pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo y cómo se percibe. Dice así, siguieron unos días callados y luego volvieron los motines inútiles y sangrientos. Me invadió un rumor colérico. Yo ya no era el mismo, con la iglesia cerrada y sus rejas vigiladas por soldados que jugaban en cuclillas a la baraja. Me preguntaba de dónde vendrían aquellas gentes capaces de actos semejantes. En mi larga vida nunca me había visto privado de bautizos, de bodas, de responsos, de rosarios. Mis esquinas y mis cielos quedaron sin campanas. Se abolieron las fiestas y las horas y retrocedí a un tiempo desconocido. Me sentía extraño, sin domingos y sin días de semana. Una ola de ira inundó mis calles y mis cielos vacíos. Esa ola que no se ve y que de pronto avanza, derriba puentes, muros, quita vidas y hace generales. Yo creo que los recuerdos del porvenir es una consecuencia, o sea, está en la misma línea que los dos libros de Juan Rulfo, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, pero en esta ocasión voy a hablar de Pedro Páramo, que fue otro de mis lecturas favoritas. Ya todos sabemos que Juan Rulfo pues es lo máximo, ¿no? En la literatura mexicana y mundial. Hay muchos testimonios al respecto, no tengo que abundar en ello. En este caso, ¿por qué se convirtió en una de mis lecturas favoritas de 2022? Repito, porque no sé por qué, me gusta la novela de la Revolución Mexicana. Sí habla de la revolución, pero habla más bien de cómo esta dejó huella en la vida personal, familiar y en el pueblo. Aquí pues nos hablan del pueblo de Comala, pero cómo estos enfrentamientos, esta lucha por las tierras, cómo el machismo en la Revolución Mexicana fue una herida que atravesó las vidas de las personas particulares. Yo creo que eso es por lo que a mí me gusta esta novela, más que por la historia de la revolución. Por eso también es que esta historia pues ha atravesado el tiempo. Es una historia que nos habla a todos los que hemos tenido un papá. Como el papá, la imagen del padre, nos marca de por vida. También es una novela que habla del tiempo, pero aquí hay más énfasis en cómo los recuerdos pesan. Los recuerdos pesan en las vidas humanas y la muerte también es un peso para la vida. Hay que leer Pedro Páramo cuando estamos deprimidos porque nos vamos a deprimir más. Eso me pasó a mí. Yo al final ya estaba llorando así a mares por Pedro Páramo, pero ya después me di cuenta que era porque estaba tomando una medicina que me hacía caer en estado depresivo. Entonces, no hay que leerla si está uno deprimido, hay que leerla en un buen estado de ánimo. No todo es la novela de la revolución, también existen los gatos, otro de mis temas favoritos. Y leí varios libros de gatos, ahorita van a ver, y este fue uno de mis favoritos del año, Gatos Ilustres de Doris Lessing. Este libro tiene malas reseñas en Goodreads porque las historias que cuenta son a veces muy crueles y a veces la autora, que es Doris Lessing, que es pues uno de los personajes, porque ella cuenta cómo varios gatos han vivido con ella, cómo ella pues ha aprendido a tratar a los gatos, cómo los admira y los ama, pero también como ha vivido en contextos muy salvajes, la autora, en contextos muy adversos y también porque no había
en el siglo XX una cultura de adoración y humanización de los gatos, entonces hay muchas escenas de crueldad animal. Por eso este libro no lo recomendaría para una persona que es sensible a la crueldad animal. Y porque, bueno, pues uno puede terminar enojándose con Doris Lessing, que es lo que pasa en las reseñas de Goodreads. Este libro, por eso a mí me gustó, porque pues habla de la convivencia entre humanos y gatos de una manera realista. ¿Ah? Bueno, realista en el siglo XX. De todas formas, hay mucho amor a los gatos en este libro, si no, pues la autora definitivamente no lo hubiera escrito. De hecho, aquí en la contraportada dice, el amor de Doris Lessing por los gatos viene de lejos. Y se ve cómo la autora va aprendiendo a amar a los gatos y a respetarlos. Durante algunos años en mi vida no cupieron extras, lujos, accesos decorativos. Los gatos no tienen lugar en una existencia que transcurre de un lado para otro, de una habitación a otra. Necesitan un sitio fijo, tanto como una persona que los convierta en suyos. Por eso, hasta 25 años después, no hubo en mi vida lugar para un gato. Y bueno, ya después va contando cómo tuvo varios gatos, se enfoca en 2 gatos que son, pues me imagino, con los que más tiempo convivió o los que más amó en su vida. Pues, además, este libro viene ilustrado con algunos gatos. Y ya creo que con eso basta para decir por qué fue mi favorito. Otro libro de gatos, Miau, de Benito Pérez Galdós. Esta novela yo creo que es mi favorita de Benito Pérez Galdós. Es mi segunda lectura de esta novela. La disfruté mucho, la amo, me dan ganas de abrazarla. Esta novela trata sobre la vida de la familia Villamil y a las mujeres de la familia Villamil le dicen las miaus. Esa es una de las razones por las que este libro se llama Miau. Otra de las razones, pues la tienen que descubrir cuando lean la novela. No sé qué tanto ánimo tengan ustedes para leer a Benito Pérez Galdós, pero a mí me encanta porque es realista, pero a la vez es muy humorístico. El jefe de familia de los Villamil ha trabajado como funcionario público, pero pues lo cesan y él lo que quiere es regresar a trabajar porque pues sin trabajo su familia está pasando un momento muy mal económicamente. Y la novela se trata, entre otras cosas, de cómo él insiste por varios medios regresar a su trabajo, pero pues se le atraviesan muchas dificultades. Pues es también un poco de sátira sobre la burocracia en España, que mucha de ella supongo que la hemos heredado en México. Por eso también me identifiqué mucho con esta lectura, porque que te corran del trabajo, que quieras buscar trabajo, que haya un montón de papeleo que tienes que hacer para demostrar tus aptitudes, todo eso es algo que también me pasó en este año 2022. Escribí artículos sobre lo que debe hacerse para que prospere la agricultura, sobre las ventajas de la cremación de los cadáveres, o bien reseñando puntualmente lo que pasó en la Edad de Piedra, que es como si dijéramos hablar de ayer por la mañana. Su situación económica era bastante precaria, pues vivía de la pluma. De higos a brevas, lograba que en Fomento le tomasen cierto número de ejemplares de ediciones viejas y de libros tan maulas como El comunismo ante la razón o El servicio de incendios en todas las naciones de Europa o La reseña pintoresca de los castillos. Pero tenía en su alma caudal tan pingüe de consuelo que no necesitaba la resignación cristiana para conformarse con su desdicha. El estar satisfecho venía a ser en él como una cuestión de amor propio, y por no dar su brazo a torcer se encariñaba a fuerza de imaginación con la idea de la pobreza, llegando hasta el absurdo de pensar que la mayor delicia del mundo es no tener un real ni de dónde sacarlo. Buscarse la vida, salir por la mañana discurriendo a qué editor de revista enferma o periódico moribundo llevar el artículo hecho la noche anterior, constituía una serie de emociones que no pueden saborear los ricos. Ay, perdón, a mí sí me da gracia. El título perfecto de novela no existe y te encuentras con Miau. Este libro lo audioleí en Storytel, creo,
Me acuerdo que tenía esa app, ya la borré porque está un poco cara. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Es una novela que habla sobre la vida de Madame Curie o de Marie Curie y se enfoca sobre todo en los duelos de Marie Curie y en el duelo de perder a su marido. Y en eso la autora se siente identificada, la autora Rosa Montero, porque me parece que también pasó una situación similar. Pero este libro a mí me encantó porque también habla sobre la escritura de un libro. En algún momento de la narración, la autora nos habla de su proceso de escritura, de cómo elige lo que va a escribir, cómo se dedica a eso, y eso pues me enriqueció, me dio retroalimentación sobre también mi proceso de escritura. Me gustó, creo que a otras autoras les puede servir, sobre todo a las que vamos empezando, ¿no? Las que vamos empezando a escribir, así hacer nuestros experimentos. Y otra cosa por la que me gustó este libro es porque te transmite esa pasión que sentía Marie Curie por la ciencia. No es una narración acartonada, es una narración con mucho respeto a Marie Curie y que te logra transmitir por qué ella estaba tan enfocada en su profesión, en su ciencia. Entonces, este libro creo que también puede ser útil para las personas que les gusta la ciencia. Me imagino un joven o una jovencita como que quiere ser científico, quiere estudiar ciencias, entonces tú se lo regalas o tú se lo recomiendas y pues le van a dar más ganas de ir por ese camino, ¿no? Y finalmente otro libro que leí en digital es una novela criminal de Jorge Volpi. Y este lo pongo al final de las novelas porque es como novela, pero también es crónica. Habla de un hecho real que es la historia de Florence Cassés e Israel Vallarta. Ya salió el documental en Netflix, entonces pues creo que ya todos sabemos de qué trató eso, pero la novela tiene el plus que pues es más detallada, ¿no? Te cuenta la historia con mucho profundidad en cada testimonio de Florence, de Israel y de todas las personas implicadas. Y además la narración pues es muy, muy atrapante, la verdad. Uno se queda ahí pegado y quiere seguir viendo, aunque ya sabes en qué va a acabar la historia porque es un hecho real. Tú quieres seguir ahí, quieres seguir enterándote del chisme. Ya después vino el documental y se completó también la experiencia. Entonces, recomendable absolutamente ahí los dos elementos, la novela y el documental. En la sección de cuento, otro libro de gatos, de Úrsula K. Le Guin, Las aventuras de los gatos alados o Catwings. Este libro sí lo recomiendo para niños. Los otros dos libros de gatos no. 5 cuentos sobre los gatos alados, ajá, que son una familia de gatos que por alguna razón nacieron con alas. Ajá. Es un libro súper tierno, súper lindo, te hace llorar y te hace amar más a los gatos. Y nada más les voy a leer el inicio. La señora Jane Tabby no se explicaba por qué sus 4 hijos habían nacido con alas. Supongo que a su padre le gustaba mariposear, dijo un vecino, y se rió de un modo muy desagradable mientras hurgaba en el contenedor. Quizá tienen alas porque una noche, antes de que nacieran, soñé que podía volar y escapaba de este barrio, dijo la señora Jane Tabby. ¡Qué lindo! Y ya, es pura cosa linda aquí en este libro. Y también viene ilustrado. Vienen gatitos dormidos, gatitos caminando y gatitos con alas. Mucha, mucha ternura. También es tierno, pero dramático. La Cruzada de los Niños, de Marcel Schwob, en la edición de Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Y ya de aquí voy a decir 3 libros que son de la colección Vientos del Pueblo, que es La Cruzada de los Niños, De Noche Vienes de Elena Poniatowska y Fusilados de Nelly Campobello. La Cruzada de los Niños es una narración que habla sobre una cruzada que hubo, una peregrinación de un conjunto de niños que salieron de Francia a Jerusalén por un llamado que tuvo uno de ellos para ir hacia allá
en busca de pues alguna reliquia de Jesucristo o algo así. Se supone que está basada en un hecho histórico. En el hecho histórico no fue una cruzada exclusivamente de niños, también había adultos, pero aquí el autor solo retoma la idea de que fueron niños y cuenta algunos episodios de esa cruzada, ¿no? Entonces está narrada de una forma casi poética. Por ejemplo, dice: son 7,000 en camino que llevan la cruz y el bordón. No traen nada de comer, no traen armas, son incapaces y nos llenan de vergüenza. Son ignorantes de toda verdadera religión. Mis servidores los han interrogado. Responden que van a Jerusalén para conquistar la tierra santa. Mis servidores les han dicho que no podrán atravesar el mar. Ellos han contestado que el mar se separará y se secará para dejarlos pasar. Los buenos padres, piadosos y sabios, se esfuerzan en retenerlos. Rompen los cerrojos durante la noche y franquean las murallas. Muchos son hijos de nobles y de cortesanas. Dan gran compasión. Señor, todos estos inocentes serán librados al naufragio y a los adoradores de Mahoma. Veo cómo el sultán de Bagdad los echa de su palacio. Tiemblo de que los marineros se apoderen de sus cuerpos y los vendan. Y está narrado desde varias posturas. Aquí está la del Papa, la de un goliardo, la de una persona que practica el Islam, de uno de los propios niños. Entonces es una historia muy bonita, muy breve, vale la pena. De igual manera, De noche vienes y Fusilados. De noche vienes es un cuento de Elena Poniatowska, que es autora mexicana, que trata de una enfermera que tiene 5 esposos y uno de ellos la acusa de poligamia. Entonces ella tiene que ir a declarar. Es una narración muy graciosa, me gustó mucho. No pensé que Elena Poniatowska me hubiera sacado tantas risas, pero ahí lo logró, se los recomiendo mucho. Y Fusilados es la segunda parte de este libro de Nelly Campobello, conocido por muchos de nosotros, que se llama Cartucho, y también son historias de la Revolución Mexicana, pero aquí en el norte de México. Profesores de literatura, yo también soy profesora de literatura, exploren la colección Vientos del Pueblo. Están muy baratos, 20 pesos, 25, 15 pesos, 10 pesos. Ustedes conocen a sus grupos, vean cuál les pueda atraer más a sus grupos e invítenlos a leer estos libros. Vienen ilustrados, por diferentes artistas, están muy cortitos, se pueden guardar en la mochila, no pesan nada. Las historias son muy buenas, dan ganas de leer, entonces creo que es una gran oportunidad para todos los profesores de literatura que exploremos esta colección y vayamos compartiendo lecturas con nuestros estudiantes. Otro libro que leí en digital es un libro de Katherine Mansfield, Felicidad y otros cuentos. ¡Wow! Me explotaba el cerebro en cada cuento. Son cuentos que están contando algo ahí que pasa, algo doméstico, una comida, un paseo ahí en el jardín, y de repente una revelación ahí familiar o íntima de alguien que te deja con el ojo así, ¿no? Te explota el cerebro y el ojo. Me recuerda mucho, seguramente, Alice Munro, pues seguramente está influenciada por Katherine Mansfield. Y también me recuerda mucho en estas narraciones internas a Virginia Woolf. Entonces, si les gustan estas autoras, creo que también les va a gustar Katherine Mansfield, aunque creo que es una autora pues ya muy conocida. De los otros géneros literarios que leí, tenemos que ya hay un video en mi canal, de Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández. Pues ya todos creo que también saben de lo que trata de las mujeres que están implicadas en el narco, ya sea porque son pues operarias o porque son esposas, como en el caso de Emma, actrices, cantantes, etcétera, que se han visto involucradas con los cárteles de la droga, ¿no? Creo que también ya hay muchas reseñas de este libro, en fin, pero a mí sí me gustó, la verdad, por el chismecito que hay, porque uno se entera de cómo se
maneja todo esto de detener a los grandes capos y de cómo las mujeres también participan en esto. Entonces dice aquí, como muchos otros jefes del narcotráfico, Don Neto era adicto a las mujeres. Entre mayor número, mejor. Más si eran hermosas, mucho más si eran famosas. Eso alimenta su ego, los hace creer que tienen acceso a lo inaccesible. La presencia de ellas no solo confirma su virilidad ante sí mismos y los demás, que miran y no pueden tocar, sino que alimenta su sed de poder y su convicción de que son invencibles, omnipotentes. Como siempre, o como ha pasado mucho, las mujeres son un trofeo, son un objeto para los hombres. Otro gran libro de otra gran premio Nobel, que es Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Este libro habla sobre las causas, las hazañas y las consecuencias de la participación de las mujeres de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Este libro es muy fuerte, está basado en los testimonios, más bien es como la transcripción de los testimonios que fue recopilando Svetlana Alexievich con muchas mujeres que entrevistó. Vienen aquí sus nombres y su cargo. Algunas son muy breves, otras son de varias páginas y abordan muchos temas, desde las chicas que ellas mismas querían participar en el ejército, las que mandaban sus papás porque eran la única hijo, o sea, eran la única descendencia, de cuando ya estaban en la guerra, de que principalmente en los entrenamientos les limitaban ciertas cosas o les asignaban otras y ellas querían participar en otros puestos, también de los puestos que alcanzaron, de las expediciones que hicieron, las batallas en las que participaron, obviamente toda la muerte que hubo, el trauma de la guerra en ellas, todo lo relacionado con la guerra, pero ahora aquí en la vida de las mujeres de la Unión Soviética. Este libro me tardé mucho en terminarlo, a veces lo leía y me tenía que detener mucho porque está muy fuerte, tiene unas escenas impactantes, entonces también con cuidado, ¿no? Si son muy sensibles, pues puede ser a veces muy impresionante. Nunca llegas a conocer a tu corazón. En invierno los prisioneros de guerra alemanes empezaron a desfilar por delante de nuestra unidad. Iban congelados, con las cabezas envueltas en unas mantas rotas, con los capotes agujereados. Hacía tanto frío que los pájaros se congelaban al vuelo, caían congelados. En esta hilera había un soldado, un niño. Las lágrimas se le habían congelado sobre las mejillas. Yo iba empujando un carro con pan. Lo llevaba al comedor. Él no lograba apartar la mirada de aquel carro. No me veía a mí, solo al carro. El pan, el pan. Cogí una hogaza, la partí y le di un trozo. Lo cogió. No se lo creía, no se lo creía. Yo estaba feliz. Estaba feliz porque no era capaz de odiar. Me sorprendí a mí misma. Otro de la Segunda Guerra Mundial, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Dios mío, qué libro, qué libro. Es un poco la misma impresión de La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? O sea, te cuentan eventos de la guerra y te sientes mal porque la guerra es algo que no debería ocurrir. Es un error en la Matrix. En este libro de Viktor Frankl, creo que ya todo el mundo lo ha leído también, solo faltaba yo, es una exploración en la mente de las personas que viven en un campo de concentración o que vivieron en un campo de concentración. Profundamente conmovedor. El final, la frase final, me marcó de por vida. O sea, la frase final no me la puedo quitar de la mente. No, pues no la quiero decir para no hacer spoiler por si hay alguien que no lo ha leído. Y yo revisé la edición de Herder, que yo creo que es la mejor traducción que hay. Me refiero al final de la primera parte, porque yo vi también que hay una segunda parte que es ya el procedimiento que tiene Viktor Frankl para hacer el análisis psicológico. No me refiero a esa parte, sino solo a la sección donde habla de su experiencia en el campo de concentración. Este libro lo leí
porque estaba yo leyendo La bailarina de Auschwitz, que es un libro que leí en un club de lectura que tengo que se llama Novelatura. Si quieren, les dejo el enlace aquí abajo para que exploren más sobre ese tema, sobre mi círculo de lectura, si se quieren inscribir. Leímos La bailarina de Auschwitz y hablaba mucho de Viktor Frankl, etcétera, y pues por eso fui a leer el libro. El hombre en busca de sentido está en el top, 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 y La bailarina de Auschwitz, pues sí, es un gran libro también, pero creo que El hombre en busca de sentido, pues es hasta un libro filosófico. Y hablando de ensayo filosófico, está este gran, gran ensayo sensacional de escrituras bueno, es la primera parte, Escritura de sí, de Alejandra M. Vázquez, Salomé Esper y Ana Laura Pérez Flores. También les voy a dejar un enlace a este maravilloso proyecto de ensayo. Tengo entendido que van a ser 4 entregas, apenas me han llegado 3 y apenas he leído a profundidad este primer tomo. El segundo lo estoy leyendo, pero no lo he podido finalizar y eventualmente también leeré el tercero. Este es un ensayo sobre la escritura, lo que se necesita para escribir, pero no es nada acartonado, es un libro divertido que nos hace ver a la escritura como un acto vital y también como un acto material, ¿no? O sea, para escribir necesito pues tener ganas de escribir, tener ganas de ser escritora, pero también hay condiciones materiales que yo necesito tener, ¿no? Como estar bien corporalmente, la básica, ¿no? Estar con ánimos físicos de escribir, tener en dónde escribir, tener las condiciones materiales para hacerlo. Pone sobre la mesa y discute con muchas ideas que se tienen sobre la escritura, sobre todo muchas idealizaciones de la escritura, y que en el caso de las escritoras mujeres a veces nos detienen en el camino de escribir. Este libro, Sensacional de Escrituras, que es un ensayo, lo recomiendo a todas las personas que les gusta escribir, que quieren ser escritores, escritoras, y en específico a las escritoras mujeres, porque muchos de los temas que aborda nos atañen, ¿no? Muchas de las idealizaciones de la escritura o de los impedimentos que a veces nos ponemos para escribir se cuestionan. Es un libro juguetón. Está ilustrado también, pero también trae como test, cuestionarios y espacios para que tú también escribas. Bueno, aquí en las primeras páginas escribí cosas, pero ya después ya mejor lo escribí aparte, porque yo quiero, pues, más bien, yo lo he usado para algunas clases de escritura, también en mis cursos que doy. Entonces, pues necesitaba que no tuvieran nada para poder pasar la copia, ¿no? Voy a dejar el enlace para que lo puedan pedir a la autora, porque es ella quien lo vende. Y ya está maltratado porque lo he usado mucho, perdón. Y hay otro libro que leí, este es el último libro digital que voy a mencionar, que es La mujer invisible. Descubre cómo los datos configuran un mundo por y para los hombres, de Caroline Criado Pérez, que me parece que es una autora británica. Este libro es como una investigación, más bien es una investigación sobre cómo se ha diseñado el mundo para que los hombres vivan cómodos, los hombres varones. Y bueno, pues porque ellos han tomado el poder de casi todo, ¿no? De la arquitectura, del diseño industrial, del diseño del transporte, de las vías públicas. Todo está diseñado para que los hombres estén cómodos. No concuerda con cómo vivimos, cómo nos movilizamos y las necesidades de las mujeres. Y la autora, pues, propone entre líneas y a veces de forma directa, pues que se necesita que haya diseño para las mujeres y creado por mujeres, porque ¿quién más puede entender lo que se necesita para una mujer que una misma mujer que lo vive todos los días? Nos hace ver cómo a veces nos sentimos incómodas en el transporte, en la calle, en la casa, o vemos que no funcionan ciertas cosas, pero no es porque
nosotras no nos hayamos adaptado, sino porque no están hechas para nosotros, ¿no? Para nosotras. Habla también de la medicina, ¿no? Cómo los medicamentos también están diseñados con base en los cuerpos masculinos, y entonces pues por eso a veces no hacen los mismos efectos en las mujeres. Y ya les voy a hablar ahora sí de mi segundo lugar y mi primer lugar. ¿Se acuerdan que les dije? Tercer lugar, todos estos. Segundo lugar y primer lugar. Son del mismo autor, son del mismo género. Del género, poesía. Y del autor, Rainer Maria Rilke, poeta nacido en Praga en 1875. El número 2 de mi top es La vida de María de Rainer Maria Rilke en la edición de Conaculta. Es un poemario. Los poemas son sobre varios episodios de la vida de María. ¿Cuál María? María, la madre de Jesús. Es un poemario hermoso. Tengo por ahí unos videitos donde leo todos los poemas. Quizá posteriormente lo suba a este canal. Si no, por favor, ustedes léanlo. Léanlo. Es un libro para meditar. Te va a gustar si te gusta la poesía. Te va a gustar si eres una persona devota de María. Yo no soy devota de María. Yo fui criada en el catolicismo, etcétera. He conocido varias religiones, pero no me siento como devota de alguien, ¿no? Bueno, pero aquí te habla de María como, no sé, de una forma muy bella, que aunque no seas tú creyente ni nada, creo que te puede llegar a conmover. Si te gusta Rilke, otros libros que hayas leído de él, te va a gustar. Entonces, no hay pierde. Y maravilloso. A Rilke le gusta mucho hacer preguntas en sus poemas, ¿no? Y aquí tiene una. Dice: sin tu sencillez, ¿cómo te hubiese sucedido esto que alumbra la noche? 2. Y top 1. Las elegías de Duino, del mismo autor, Rainer Maria Rilke, pero fíjense muy bien. Versión de Juan Rulfo. Entonces, aquí Juan Rulfo le gustaba mucho Rilke y él hizo su propia traducción de las elegías de Duino. Se basó en otras traducciones y él hizo sus anotaciones de cómo se diría mejor esa idea que Rilke quería transmitir. Con base en esos apuntes que hizo Rulfo, se hizo esta versión. Está editado por Poesía Sexto Piso y Fundación Juan Rulfo Hace. Viene en alemán y viene en español. Al final viene una explicación de cómo se hizo esta edición. Y las elegías de Duino, pues es una reflexión de igual manera sobre la vida, sobre la muerte, por qué estamos vivos, por qué amamos. Es un libro de preguntas. A Rilke le encanta hacer preguntas. Su primera elegía pues inicia con una pregunta. ¿Quién, si gritara yo, me escucharía en los celestes coros? ¿Por qué creo que le pudo atraer tanto a Rulfo? Porque Rilke todo el tiempo pregunta, ¿esto es del campo de la vida o del campo de los muertos? ¿Esto a dónde pertenece? ¿Al cielo o a la tierra? Llega a varios como insights, ¿no? Y entonces uno de ellos es este. Pero todos los vivos cometen el error de querer distinguir con excesiva rotundidad. Los ángeles, se dice, ignoran a veces si están entre los vivos, quizás, o entre los muertos. Y bueno, esta es mi sentida reflexión sobre los libros que leí este año, los que fueron mis favoritos. Ya les digo por qué me gustaría que ustedes también revisaran alguno. Por favor, ustedes díganme si ya los leyeron, si no les gustaron, cuáles les gustaron de este año que pasó, cuáles quisieran poner en su lista para el año 2023. Y yo pues aquí los leeré muy gustosa. Me encanta leer los comentarios que me pongan, las recomendaciones. Leo mucho de recomendaciones, me guío mucho en ello. También por eso es que tengo muchos libros que son mis favoritos, porque ya alguien los probó antes, ¿no? Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este video. Nos vemos muy pronto con otro video. A ver si este video sale antes
de que termine enero. Nos vemos muy pronto. Bye.